Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del primer día del seminario Visiones sobre la igualdad de género en 2021. Para el panel de hoy, para la ponencia de hoy más bien, vamos a estar hablando sobre la igualdad de género como fundamento del desarrollo sostenible. Nos va a estar acompañando María del Sol Sánchez Rabanal. Ella trabaja en el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo en México. Y pues para contarles un poquito más de Sol Sánchez Rabanal es oficial nacional de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en México. Es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios en integración europea. Su experiencia profesional se centra en temas de cooperación internacional, desarrollo, derechos humanos y género. Anteriormente se desempeñó como asociada del Programa de Gobernanza Efectiva y Democracia del PNUD, directora de Cooperación Multilateral y con organismos internacionales en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en donde desempeñó otros cargos relacionados a la cooperación con el sistema de Naciones Unidas. Ha sido representante de México ante diversos foros internacionales, como el Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, entre otros. También cuenta con experiencia brindando talleres y conferencias en derechos humanos e igualdad de género. Adicionalmente, fue reconocida por la Unión Postal Universal y la UNESCO con el segundo lugar internacional del Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares y como ganadora representante de México en el certamen Millennium Dreamers, auspiciado por Disney, McDonald's y la UNESCO. En ambos casos fue seleccionada por la labor realizada en la promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra a Sol. Sol, qué gusto que nos estás acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Hola, Débora, y hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a ti y a Cristian. Qué gusto volver a coincidir en estas esferas de la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Pues hoy tenemos un tema sumamente relevante en el marco del Día Internacional de la Mujer, la igualdad de género como fundamento del desarrollo sostenible, que como saben, pues no vamos a poder conseguir desarrollo sostenible sin igualdad de género. Entonces, si nos vamos a la siguiente, por favor. Quise empezar con una frase de una gran mujer que abrió espacios para las mujeres en todos los ámbitos, Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos. Ella nos dice, las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. Y esto lo quise poner porque justo el lema de la celebración y conmemoración del día de hoy es Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Como sabemos, pues la pandemia ha impactado de formas diferenciadas mayormente a las mujeres y es por ello que debemos de buscar espacios justo para que no haya retrocesos en los avances que hemos tenido frente al desarrollo sostenible y frente a la igualdad de género. La siguiente, por favor. Y pues recapitulando un poquito, primero comentarles que las desigualdades de género se manifiestan en todas y cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible e incluso antes, cuando no lo veíamos como desarrollo sostenible, porque esta visión más holística empezó a partir de la Agenda de Desarrollo Sostenible en 2015. Por ejemplo, cuando los hogares no disponen de suficientes alimentos, las mujeres suelen ser las primeras en pasar hambre. ¿Por qué? Porque se sienten responsables de dar los alimentos a sus hijos e hijas. A pesar de que las niñas logran cada vez mejores resultados académicos que los niños, tanto en la escuela como en la universidad, esto no se traduce en igualdad de género en mercados laborales. Y esto es muy claro en México. Si vieron los resultados del censo de 2020, que apenas se publicaron en enero, las mujeres asistimos más a la escuela que los hombres en todos los niveles, primaria, preescolar, primaria, secundaria, en nivel medio superior, preparatoria y universidad. Y esto no se ve reflejado en que las mujeres estén asumiendo posiciones más importantes en el mercado laboral y las mujeres siguen teniendo altísimos índices de trabajo. Perdón, se me olvidó la palabra. Trabajo informal. La informalidad de mujeres está en 60% más o menos. Hay una gran diferencia salarial de género que todavía permanece en un 23% a nivel mundial
Y si no tomamos medidas contundentes, pasarán 68 años antes de que alcancemos igualdad en esta esfera, en la de la remuneración. Si bien las mujeres hemos realizado importantes incursiones en la esfera política y hemos llegado a ocupar cargos en todo el mundo, la representación en los parlamentos nacionales a nivel mundial todavía está en 23.7%, lejos de la paridad, que al menos al nivel legislativo aquí en México ya la alcanzamos. Y todavía las mujeres políticas se enfrentan a amenazas y ataques, acoso sexual continuo, abusos en línea. Y esto seguramente lo vamos a ver ahora en abril, que empiecen las campañas de manera mucho más pronunciada en México. 1 de cada 5 mujeres y niñas ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Y por otro lado, hay 49 países que no cuentan con leyes que protejan a las mujeres de estos tipos de violencia. Y a pesar de que estamos cada vez más presentes en la vida pública, seguimos dedicando 2.6 veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres. Aquí en México es mucho más. Diario las mujeres dedicamos 7 horas más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. También en algunos lugares las mujeres y las niñas son las principales encargadas de recoger agua y combustibles sólidos en los hogares que no cuentan con acceso a algunas otras fuentes mejoradas de agua y energías no contaminantes, y esto tiene consecuencias negativas para su salud y seguridad. Entonces, como pueden ver, todos los impactos de desarrollo se ven transversalizados por la perspectiva de género. Más adelante les voy a enseñar una gráfica donde se ve más claramente cómo están todos los vínculos de la igualdad de género con el resto de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y pues remontándonos a la Agenda de Desarrollo del Milenio, que va del 2000 al 2015, pues ya era una preocupación desde aquel momento el tema de la igualdad de género. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Teníamos un objetivo 3 que se enfocaba en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Y pues este objetivo tuvo algunos avances, pero no tantos como hubiéramos querido. Entonces, muchas niñas ahora asisten a la escuela mucho más que hace 15 años. Aquí en México, por ejemplo, fue uno de los que más avanzó, pero no porque haya habido medidas específicas para mujeres, sino porque estamos alcanzando la educación universal. En Asia Meridional, por ejemplo, 74 niñas se matriculaban en la escuela primaria por cada 100 niños en 1990. Actualmente son 103 niñas por cada 100 niños. Las mujeres constituyen 41% de los trabajadores remunerados en sectores no agrícolas, que ha aumentado en 35% respecto a 1990. Entre 1991 y 2015, el porcentaje de mujeres con empleos vulnerables se redujo en 13% y también el empleo vulnerable de hombres cayó a 9%. Entonces, recordemos que la agenda es para todos y todas, por eso se miden también los impactos con hombres, pero pues sí debemos buscar cuáles son los impactos diferenciados para las mujeres y cómo poder conseguir estos cambios transformacionales. Y también en el curso de los últimos 20 años, las mujeres ganaron terreno en la representación política a nivel parlamentario, más no en niveles presidenciales. La siguiente, por favor. También teníamos otro objetivo vinculado con la igualdad de género, que es el de salud materna, en el cual nos fue pésimo a todo el mundo. Ahorita vamos a ver un poquito los avances para México, pero a nivel mundial, digamos que esto, bueno, siendo muy honestas, nada de la Agenda de Desarrollo del Milenio se cumplió, pero donde estuvimos mucho más rezagados fue la mejora de la salud materna. Entonces, sí disminuyó un poco la tasa de mortalidad materna, pero sigue habiendo altísimo número de muerte materna en México igual, aunque parezca que este puede ser un problema de países menos desarrollados, pues México, país de renta media alta, miembro de la OCDE, sigue teniendo una altísima tasa de mortalidad materna. El 71% de los nacimientos en todo el mundo fueron atendidos en 2014 por personal de salud, respecto a un 59% en 1990. En África, las mujeres embarazadas que recibieron 4 o más visitas prenatales se incrementó del 50 al 89% y hubo una mayor prevalencia de anticonceptivos. En esta parte me quiero detener porque esto pues fue a 2015, ¿no? Y tuvimos muchísimos avances de 2015 a la fecha.
Sin embargo, el año pasado lo que hemos visto es que dado que las mujeres están encerradas y generalmente las que son víctimas de violencia están encerradas con su agresor, no han tenido acceso a métodos anticonceptivos y por lo tanto estamos estimando que dado que ya llevamos en América Latina prácticamente un año de encierro, podamos tener 800,000 embarazos no deseados, lo cual es una cifra impresionante que todos los avances que hemos tenido en salud sexual y reproductiva de las mujeres, pues por la situación de encierro los estamos perdiendo ahora. ¿Y cómo quedó México en cuanto a la siguiente, por favor? Respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, pues aquí vemos los indicadores de la meta 3, que igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y la meta 5, mejora de la salud materna. Todas las cifras están en verdecito, excepto la de mortalidad materna, como les comentaba. Cabe señalar que estas cifras son presentadas por el Gobierno de México, no hay algún tipo de peer-to-peer revisión entre pares, entre los países, entonces pues tenemos que tomar como dogma de fe que estas cifras presentadas por el Gobierno de México, obviamente basadas en cifras oficiales de Coneval, INEGI, etcétera, son las correctas. Entonces tuvimos avances significativos, pero no los suficientes para conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y entonces, por ahí, la siguiente, por favor. Por ahí de 2013 se juntan los países a decir, bueno, pues necesitamos de nuevo una agenda que sea mucho más holística, que sea mucho más completa, y que ponga en el centro a las personas. Y además que sea para todas y todos los países. La Agenda de Desarrollo del Milenio se entendía que era más para países no desarrollados y para países en vías de desarrollo, y que los países desarrollados ya lo habían conseguido y estaban súper bien, y nos dimos cuenta que no. Entonces, las personas que la estaban negociando, entre ellos uno de los líderes fue México para el tema de la igualdad de género, dijeron, tenemos que tener de nuevo un objetivo específico para igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, mucho más amplio, porque si ven el número de metas que tenía el ODM y el número de metas que tenía el ODS, pues sí, varían bastante. Y no solo eso, sino que la igualdad de género es un objetivo en sí mismo, pero también es transversal a toda la agenda. Esto quiere decir que, pues, si no logramos la igualdad de género, no vamos a conseguir el desarrollo sostenible, y que la igualdad de género es un acelerador de la agenda de desarrollo. Entonces, en septiembre de 2015, se aprueba esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que aborda una amplia variedad de desafíos mundiales. Por fin se vio el desarrollo en sus 3 esferas. Entonces, pretende erradicar la pobreza, reducir las múltiples desigualdades cruzadas, hacer frente al cambio climático y poner fin a los conflictos y mantener la paz. Gracias a todos estos esfuerzos de las entidades defensoras de derechos de las mujeres, el compromiso de la Agenda 2030 con la igualdad de género es bastante notable, integral y transversal. Y además, ustedes me dirán, bueno, pero pues la Agenda 2030 no es vinculante. ¿Por qué? Pues porque es una resolución de la Asamblea General y en ese sentido no obliga a los países parte a cumplir con ella. Pero, por el otro lado, tenemos una agenda de derechos, y esto quiere decir que está basada en tratados internacionales de derechos humanos, de lo que los estados parte, pues, están obligados a cumplir. Para el caso del Objetivo de Desarrollo 5, pues, está basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que es una de las grandes conferencias en temas de derechos de las mujeres, que sucedió hace 25, casi 26 años, y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. México es parte de esta convención y por lo tanto está obligado a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y sus metas. La Agenda 2030 no deja lugar a dudas, me parece. El desarrollo solo será sostenible si sus beneficios favorecen por igual a hombres y mujeres. Y los derechos de las mujeres solo se podrán hacer realidad si forman parte de esfuerzos más amplios para proteger el planeta y garantizar que todas las personas puedan vivir con respeto y dignidad. Entonces aquí vemos que pues el Objetivo de Desarrollo 5 incluye mucho más metas, pone fin a todas las formas de discriminación
contra mujeres y las niñas, elimina todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, tanto en el ámbito público, privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Elimina todas las prácticas nocivas como matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Reconoce el valor de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, que esto es sumamente fundamental ahora en la pandemia, y seguramente vamos a ver un retroceso en las mediciones respecto a 2019, 2020 y 2021 en cuanto a cuidados, dado que se han incrementado muchísimo las labores de cuidado para las mujeres, tomando en cuenta que los niños y niñas están tomando escuela virtual. También asegura la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades y liderazgo, acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. También, y como métodos de implementación, nos dice que tenemos que hacer reformas que otorgan a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y control de la tierra. Digamos que en este nivel México va bien, lo que nos falta es homologar las leyes estatales con las nacionales, porque a nivel nacional pues sí se reconoce en todos los ámbitos la igualdad de género. También nos dice que para conseguir las metas tenemos que mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de información y comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. El año pasado y este año seguramente vamos a ver un gran avance en el uso de la tecnología para promover el empoderamiento, pero también pensando en lo que nos dice la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, pues tenemos que pensar cómo vamos a llegar a esas comunidades marginales donde las mujeres no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un teléfono, no tienen acceso a un teléfono celular, para que puedan también ellas hacer uso de esta tecnología para su empoderamiento. Y por último, lo que tenemos que hacer es aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en todos los niveles. La siguiente, por favor. Esta no sé si la van a alcanzar a ver bien, pero si no, no sé, Cris, Débora, si luego les pueden compartir la presentación, porque me parece sumamente interesante cómo nos presenta. Sin problema. Ah, sí, no sé si la lleguen a alcanzar a ver bien, pero sí, nosotros se las compartimos, que por cierto, te interrumpo nada más para decirte que todo el mundo está comentando que qué emoción tener a Penuda en el evento. Entonces, pero bueno. No, al contrario, qué emoción para mí. Muchas gracias, Deb. Pues miren, esta diapositiva me encanta porque nos deja ver de manera muy clara cómo el Objetivo de Desarrollo 5 o la igualdad de género es crucial para el cumplimiento de todos los ODS. Y ahí podemos ver los cruces que hay con todos y vemos que a unos ODS le impacta más dependiendo de lo gordito que vean el rayito del sol, por ejemplo el ODS 8, o a unos un poco menos como el ODS 15. Pero, pues, o sea, yo cuando empezaba a estudiar este tema decía, bueno, pues el ODS 14 de vida submarina, ¿cómo lo vincularía con la igualdad de género si se trata, pues, de proteger a los peces y ballenas, ¿no? Pero, pues, justo aquí nos lo dice esta grafiquita, ¿no? El empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones en el sector pesquero local se traduce en una mejor gestión y conservación de los recursos. Entonces, para que podamos hacer una buena implementación de la Agenda 2030, y que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y poder conseguir avanzar hacia el desarrollo sostenible, porque algo que creo que les puedo adelantar es que pues en 2030 no vamos a alcanzar el desarrollo sostenible y seguramente tendremos una nueva agenda de desarrollo, pero sí podemos tener avances significativos siempre y cuando nos pongamos los lentes de género para analizar absolutamente todo. O sea, no importa qué tan raro sea, por ejemplo, para el ODS, ahora les digo cuál podría ser. Para el ODS 15, por ejemplo, que es conservación del medio ambiente. Nosotros tenemos en PNUD un proyecto sobre eliminación adecuada de desechos electrónicos. Y estos desechos electrónicos, cuando hacen las quemas, generan una partícula que es altamente contaminante y altamente tóxica para el cuerpo humano. Entonces yo me reunía con las chicas y chicos de este proyecto y les decía, bueno, pues su proyecto se trata de que no quemen en traspatio y quemen
adecuadamente en lugares que están destinados para hacerlo. ¿Dónde vemos el género? Y ya se fueron e investigaron y pues resulta que las quemas de traspatio las hacen mayormente las mujeres porque de los residuos que quedan de esta quema sacan un metal que es algo valioso y lo venden y con eso compran útiles escolares principalmente, que fue algo que nos sorprendió. Y además, esta partícula contaminante que se expide en la quema se pega más a las partículas de grasa. Entonces, como las mujeres tenemos más grasa acumulada porque así es nuestra complexión, pues contamina más el cuerpo de la mujer. Entonces, estos descubrimientos que hay que ir haciendo para ver cuáles son los impactos diferenciados sobre hombres y mujeres son sumamente relevantes y sumamente importantes, pero si no nos metemos como a ver hasta el último, la rayita, cómo puede ser, cómo está impactando a las mujeres, pues va a ser muy difícil que veamos el género transversal al desarrollo sostenible. Y pues también uno de ese donde no se suele ver tanto es en el 17 de Alianzas para el Desarrollo. Pues ¿cómo voy a ver género si pues lo único que estoy hablando es de que se unan los países, se una el sector privado, se una sociedad civil y todos hablemos el lenguaje del desarrollo sostenible? Pues lo podemos ver en cuanto a que necesitamos una movilización de recursos suficiente para que podamos cumplir los objetivos de género de la Agenda 2030. Si nos vamos a la siguiente, y aquí les traigo unos cuantos tips de cómo podemos hacer planeación estratégica para la implementación de la Agenda 2030 con perspectiva de género y que podamos entonces, lo que les decía, ponernos los lentes de género para cualquier política, programa, como lo quieran llamar, que ustedes desde sus ámbitos tanto públicos como privados estén realizando. Y pues tenemos aquí el ciclo de la planeación estratégica, ¿no? Primero está el diagnóstico. Tenemos que revisar cuáles son las prioridades territoriales, identificar cuáles son los aceleradores y siempre hacer el diagnóstico con perspectiva de género. ¿Cómo hago esto? Pues revisando cifras con perspectiva de género, buscando indicadores que hayan sido recolectados segregados por sexo, haciendo interpretación de estos indicadores, acercándome a las comunidades donde voy a implementar para hacer grupos focales con hombres y con mujeres y poder ver cuáles son las distintas experiencias que ellos tienen y cómo son impactados de manera diferenciada por el problema de desarrollo que estoy tratando de solventar, etc. Ya que recolecté toda esta información, voy a diseñar mi programa Intervención Estrategia. Tenemos que poner también de manera transversal la protección del medio ambiente a largo plazo y priorizar grupos de mayor vulnerabilidad. Como saben, las mujeres no somos un grupo, pero sí somos vulnerables. No somos un grupo en tanto que somos el 50% de la población, pero pues aquí vamos sumando todas las intersecciones que puede tener una mujer al pertenecer a grupos vulnerables, pues se van incrementando las situaciones de desigualdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver estas priorizaciones, que nuestro diseño de programa incida en mejorar la vida de estas personas e incida directamente en mejorar la vida de las mujeres. En el PNUD tenemos unos marcadores de género, les llamamos, y califica nuestros proyectos en 4 niveles. Marcador de género 0, que quiere decir que no tiene ninguna contribución a la igualdad de género. Marcador de género 1, que quiere decir que pues a lo mejor tienes por ahí una actividad aislada en temas de género. Marcador de género 2, que es que tienes una contribución significativa a la igualdad de género. Y el 3, que es tu proyecto es completamente de género. Desde hace 3 años tenemos el mandato de que todos nuestros proyectos sean por lo menos marcador de género 2. Esto quiere decir que aunque estemos construyendo un puente, en México no hacemos infraestructura, pero en otros países sí, tenemos que hacer análisis de tal grado que sepamos que ese puente va a beneficiar y va a cambiar la vida de las mujeres. Entonces, todas nuestras intervenciones pues se tienen que diseñar con esta perspectiva de género.
En la implementación, pues tenemos que hacer alianzas público-privadas y con organizaciones de la sociedad civil. Y aquí tenemos que sumar a organizaciones feministas y movimientos de mujeres para que apoyen con la implementación desde la perspectiva de género. Y también tenemos que hacer implementación para los más marginados. No trabajar únicamente en la capital, no trabajar únicamente a nivel gobierno federal, sino que ir a los lugares donde realmente necesitan que aceleremos el desarrollo sostenible. Y en el siguiente paso, que es el monitoreo, es sumamente relevante que este se haga con perspectiva de género. Generalmente se nos olvida hacer nuestros indicadores para ver los cambios que está teniendo el proyecto en la vida de hombres y en la vida de mujeres. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer líneas de base, desagregar los datos e indicadores. Y no solo desagregar es ya tener monitoreo con perspectiva de género, porque el hecho de que me digan tomaron el curso 50 hombres y 50 mujeres no es suficiente. Lo que queremos ver es si hubo un cambio transformacional en estos hombres y estas mujeres. Entonces también pensemos muy bien y muy inteligentemente los indicadores para que nos puedan decir si estamos teniendo incidencia en mejorar la vida de las mujeres. Y el monitoreo también, para que podamos hacerlo con perspectiva de género más adecuadamente, debe ser abierto, inclusivo, participativo y transparente, es decir, pues con las organizaciones con las que yo estoy trabajando en la implementación y con los grupos de enfoque que junté durante el diagnóstico, pues traérmelos también a la parte de monitoreo para que me ayuden a, desde su perspectiva, meter la perspectiva de género. Y finalmente, la evaluación, cómo generamos evidencia de que sí estamos teniendo un cambio sobre la vida de las mujeres, pensando en esto del marcador de género 2, pues que realmente nuestro proyecto esté generando mejoras en la vida de las mujeres, y si no, pues corregirlo y regresar a la parte del diseño. Entonces, con estos simples pasos, creo que va a ser bastante fácil que ustedes que están buscando que alcancemos el desarrollo sostenible o que nos acerquemos lo más posible al desarrollo sostenible en 2030, creo que van a poder incorporar de manera más adecuada la perspectiva de género y finalmente pues sus proyectos o sus intervenciones podrán aportar al empoderamiento de las mujeres. La siguiente, por favor. Ahí tenemos algunos retos, porque hay muchos, para México con los que empezamos la Agenda 2030. 19 entidades federativas no incorporan en sus leyes aspectos de planeación para asegurar políticas de igualdad conforme a estándares nacionales e internacionales, porque recordemos que los compromisos internacionales son del Estado mexicano entendido en todos sus aspectos. Las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 1 de cada 10 mujeres en edad fértil no tiene satisfecha su demanda de métodos anticonceptivos. Más del 95% de las presidencias municipales en México son ocupadas por hombres y ahora solo hay 2 gobernadoras. Esa está un poquito desactualizada la imagen. Entre 1985 y 2016 se registraron 52.210 defunciones femeninas con presunción de homicidio, entendido como feminicidio. En México no tenemos una medición de feminicidio como tal, entonces utilizamos este proxy de defunciones femeninas con presunción de homicidio. Esa cifra es de 2016, estábamos en 7.5 mujeres asesinadas cada día. El día de hoy estamos en un poquito más de 11 mujeres asesinadas cada día. Entonces, esto se ha convertido en el reto más grande y ahora con la pandemia hemos visto un aumento significativo en la violencia contra las mujeres, sobre todo familiar y doméstica, y pues tenemos mucho que trabajar para alcanzar que se elimine esto, porque si no se elimina la violencia contra las mujeres, no vamos a lograr la igualdad y por lo tanto no vamos a lograr el desarrollo sostenible. Y solo el 43% de las mujeres participa en actividades económicas, en contraste con el 78% de los hombres. Y de este 43%, como les decía, más del 60% están en la informalidad. Y pues ahí tenemos un cuadrito con todos los tipos de violencia contra las mujeres que me parece que es, si tuviera que poner un reto como el principal, seguramente sería el de violencia contra las mujeres, y pues vemos cómo en todos los ámbitos de nuestra vida sufrimos violencia, y les puedo apostar que de todas las que estamos el día de hoy aquí en esta charla, la mayoría ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, y eso pues no debería estar sucediendo.
La siguiente, por favor. También, pues, o sea, para que no todo sea responsabilidad de México, quería comentarles un poquito los retos que estamos teniendo a nivel global para alcanzar el desarrollo sostenible con perspectiva de género. Primero, como les acabo de comentar, la pandemia está intensificando el riesgo de violencia contra mujeres y niñas. También esta pandemia puede retrasar el progreso para eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Las mujeres usan cada vez más tiempo que los hombres en trabajo no remunerado, lo cual se está incrementando durante la pandemia. Y aquí voy a hacer un brevísimo comercial. El miércoles vamos a presentar en PNUD, lo pueden ver en nuestro Facebook, un estudio sobre madres trabajadoras que tuvieron que trasladar su empleo de un lugar de trabajo a teletrabajo. Entonces entrevistamos a 57 mujeres que nos contaron su experiencia en este ámbito. Nos dio unos resultados muy duros que eran un poco evidentes, pero sobre los cuales pues ya hicimos algo escrito, estamos haciendo recomendaciones y si pueden acompañarnos para que vean justo este uso del tiempo de trabajo no remunerado, pues son muy bienvenidos y ojalá puedan hacerlo. Las mujeres están asumiendo cada vez más posiciones de poder, pero el mundo sigue lejos de la paridad y la falta de poder de las mujeres en la toma de decisiones se extiende incluso a su propia salud reproductiva. Ya muchos de estos los hemos comentado a lo largo de la presentación, pero algo que estimamos es que a 25 años de la Agenda de Acción de Beijing, que se cumplía en el año pasado, pues queríamos celebrar todos los avances que habíamos tenido. Íbamos a tener una gran reunión global aquí en México y otra en París para ver todos los avances y construir una agenda Beijing más 25 mucho más fuerte y mucho más sólida que diera la pauta a los países para seguir avanzando. ¿Y qué fue lo que vimos? Pues primero que no pudimos llevar a cabo este evento de Generación Igualdad, lo vamos a tener a finales de este mes de manera virtual y que todos los avances que habíamos conseguido se están retrocediendo y no en una pequeña proporción, sino de manera significativa. Entonces tenemos que intervenir a la brevedad posible para cambiar esto y para que podamos empezar a marcar avances a partir de la pandemia, porque pues el año pasado nos decían mujeres que si seguíamos con este ritmo de implementación de proyectos o recomendaciones o políticas públicas para la igualdad de género, nos iba a tomar 180 años conseguir la igualdad. Ahora con la pandemia, pues seguro esa cifra aumentó a 190 o 200 años. El World Economic Forum dice que son 200 años a nivel global, entonces, pues, como pueden ver, esto está catastrófico y, pues, en 200 años, entonces, pues, no alcanzaremos el desarrollo sostenible, ¿no? Pensando un poco en la temática de esta presentación. Y para finalizar, pues, ¿cómo estamos en México? Tenemos avances, pero tenemos desafíos. Tenemos un gran aumento de la representación femenina en congresos locales. Esto gracias a las reformas de paridad que hubo a partir del proceso electoral anterior y pues en este proceso electoral lo vamos a ver aún más implementada. Ya tenemos tanto Cámara de Diputados Federal como Cámara de Senadores prácticamente en paridad, ambas con 49 poquito algo más de mujeres. Entonces, ya podemos decir que tenemos paridad, ahora hay que hacer de esta paridad que sea sustantiva. Entonces, que estas mujeres que están en posiciones de representación sí puedan presentar reformas, sean tomadas en cuenta de la misma manera que sus compañeros hombres y puedan incidir cambios en las políticas y en las normas para alcanzar la igualdad. También tenemos un aumento en los puestos titulares en instituciones de gobierno. Como saben, este gabinete es prácticamente paritario también, pero lo mismo, ¿no? Necesitamos que sea sustantivo y que sí el hecho de que las mujeres estén en estos altos puestos sea una herramienta y un instrumento para que puedan conseguir transformaciones de igualdad de género. 3 entidades federativas ya habían incorporado en sus leyes de planeación los elementos mínimos para sustentar políticas estatales de igualdad. Ahí lo que les decía un poquito al inicio, nos falta avanzar bastante en la homologación de leyes. Ya no hay dispensa para contraer matrimonio antes de los 18 años.
Hay muchos programas de financiamiento que otorgan créditos preferenciales a mujeres. Hay paridad en candidaturas a nivel constitucional y ahora tenemos también paridad en todo, que esto quiere decir que cualquier puesto de que sea por votación o que sea por designación directa, necesariamente tendremos que llegar a la paridad. Ya veremos ahora qué pasa en las elecciones, donde se van a elegir 15 gubernaturas y los partidos políticos no están tomando tan en serio las recomendaciones del INE y del Tribunal Electoral para alcanzar a esto, pero pues la idea es que ya no sean solo 2 mujeres gobernadoras, sino que dado que ese es elige prácticamente la mitad de las gubernaturas, podamos avanzar en esto. Y pues está el anexo 13 del presupuesto federal y los presupuestos estatales y locales, que es una partida presupuestaria específica para realizar acciones de género enfocadas en el empoderamiento de las mujeres y en avanzar con igualdad. Y desafíos, pues voy a empezar por el mismo del anexo 13, que es que pues se tiene que usar de manera correcta. Hay ahí una historia muy simpática y que da un poco de coraje de que un partido político que también tiene una partida presupuestal no llamada anexo 13, pero que también es el 3% de su presupuesto lo tienen que dedicar para acciones para la igualdad de género, ya sea en capacitación o campañas, etcétera, pues lo utilizaron para comprarles a las mujeres el Día de la Mujer cubetas y trapeadores. Fue hace bastantes años, pero no muchos como para pensar que pues ya era algo, que era algo aceptable en los 80s, ¿no? O sea, sí fue en los 2000s, pero pues tenemos que corregir ese uso de recursos. También tenemos que asegurar el fortalecimiento de los sistemas para el seguimiento de la asignación de estos recursos para monitorear que se utilicen correctamente, contar con metodologías que permitan estandarizar el registro de los casos de violencia feminicida, o sea, tendríamos que medir el feminicidio como feminicidio y no darle otro nombre, porque al darle otros nombres lo estamos invisibilizando. También tenemos que lograr el reconocimiento, remuneración y redistribución igualitaria entre mujeres y hombres en el trabajo y en el hogar, eliminar la violencia contra las mujeres y finalmente, eliminando todo lo anterior, eliminar la discriminación. Y la siguiente, por favor. Entonces, como ven, es sumamente complejo tratar el tema de igualdad de género dentro del desarrollo sostenible porque, pues, de no alcanzarla, por muchos avances que tengamos en todos los otros ámbitos del desarrollo, no vamos a conseguir un mundo de igualdad. Y pues mientras el 50% de la población del mundo, 52% de la población en México, no tengamos acceso de la misma manera que los hombres a cualquier ámbito de desarrollo, pues no vamos a conseguir el desarrollo sostenible. Y si quieren conocer un poquito más de estos temas, de cómo se vincula el desarrollo sostenible con la Agenda 2030, más de temas de género, si apenas se están involucrando en el tema, les dejo ahí el podcast del PNUD que se llama Más allá del 2030. Nos encuentran en Spotify y en otras plataformas de podcast con ese nombre. Y nuestro primer ciclo se llamó Igualdad sin dudas. Es un ciclo de 13 capítulos donde platicamos de una manera amigable, divertida, entre cuatas, sobre muchos temas de igualdad de género. Y de nuevo, muchísimas gracias. Quedo abierta a cualquier pregunta o comentario que tengan para que podamos iniciar el diálogo. Buenísimo, Sol. La verdad, digo, yo te conozco de hace tiempo y hasta, la verdad me quedo maravillada hasta de tu playera, o sea, estás acá en fuego con todo. Mira, aquí tenemos bastantes preguntas, unas un poco más fáciles que de otras, entonces vamos a empezar con las difíciles. Me están preguntando, ¿cuáles consideran son los principales logros del PNUD en México? Y me puedo imaginar se están refiriendo a esta parte en igualdad de género. Sí, claro. Pues mira, justo ahorita en el PNUD estamos teniendo un compromiso mucho más fuerte por la unidad de género. Esta posición que yo tengo de oficial nacional de género fue creada justo a principios de este año porque queremos ya entrar con todo al tema. Y pues puedo compartirles que yo siento que el logro más fuerte que hemos tenido en los últimos años, y de hecho fue el último año, fue un proyecto que realizamos con la Ciudad de México para atender y eliminar la violencia familiar y doméstica en el marco de la pandemia por COVID-19. Se llama COVID-19 Seguras en Casa, por si lo quieren buscar. Con este proyecto pudimos apoyar a 500 mujeres que estaban en un segundo
nivel de riesgo de retornar a sus hogares violentos. Entonces, les dimos unas transferencias directas pequeñas pero significativas y que según las encuestas de entrada y salida que les hicimos, el 63% de estas mujeres nos dijo que sin ese recurso hubiera regresado a convivir con su agresor. También capacitamos en menos de 6 meses a más de 7,000 funcionarios y funcionarias públicas del gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos, género, violencias contra las mujeres. Hicimos un protocolo de atención telefónica para casos de emergencia para Línea Mujeres, que es la línea de la Ciudad de México del 911 que atiende a la violencia contra las mujeres, y capacitamos a todo el personal del 911, C5, C4, Consejo Ciudadano, para utilizar este protocolo. También tuvimos una metodología de acercamiento, dado que no podíamos ir directamente con las poblaciones porque esto se implementó en el pico más alto de la pandemia, una metodología llamada Desde mi ventana con Ecocinema para proyectar la película de batallas íntimas en estos grandes conjuntos habitacionales en la Ciudad de México. Llegamos con una pantalla gigante inflable y desde tu radio en tu casa podías sintonizar el audio y estar viendo desde tu ventana la película. Esta se usó para sensibilizar en temas de violencia contra las mujeres y llegamos a cerca de 1,500 personas, y sí tuvimos personas que se acercaron a Línea 911 y a los Centros Luna a raíz de haber visto esta película en sus unidades habitacionales. Y así tuvimos bastantes impactos, tanto así que, de hecho, hoy ya puedo anunciar que este proyecto fue seleccionado como uno de los finalistas del World Justice Challenge. Hoy justo se dieron a conocer todos los finalistas por los impactos que estamos teniendo en el acceso a la justicia para las mujeres en tiempos de pandemia. Y tenemos también muchas otras actividades, muchas son interagenciales, porque obviamente en este tema, mientras más agencias nos unamos mejor. Solemos ir de la mano con mujeres para estos temas. Tenemos el índice de participación política de las mujeres, Atenea, que lo pueden consultar tanto en nuestra página como en la de ONU Mujeres, donde medimos la participación política en 8 dimensiones y hacemos fuertes recomendaciones de política pública para mejorar la participación. Y lo vamos a actualizar terminando el proceso electoral, por ahí de octubre, para tener las cifras más actualizadas. Y tenemos la iniciativa Spotlight para eliminar el feminicidio en México, que está trabajando junto con otras 5 agencias del sistema de las Naciones Unidas en 5 municipios, 2 en Chihuahua, 2 en Estado de México y 1 en Guerrero, justo para eliminar primero la violencia contra las mujeres y después el feminicidio. Está buenísimo, me da un poco de risa porque llegó un comentario que dice, esta mujer sola está increíble. Pero bueno, más allá de eso, otra de las preguntas que teníamos, y creo que ya Te perdí un poco, Débora. No sé si soy yo o eres tú, pero no escuché la pregunta. Creo que soy yo porque a Cristian sí lo... Digo, creo que eres tú porque a Cristian sí lo veo bien. Sí, una disculpa. Tuvimos algunos fallos también aquí. Débora está en la Ciudad de México, nosotros estamos en Tepic, pero al parecer la red está un poco lenta. Ya la recuperamos, sí. Sí, ya estuve hablando sola. Sí. A ver, otra de las preguntas, me preguntan, a la luz, vamos a resolver esta juntas. A la luz de llamar al feminicidio por su nombre, de ocultarlo, ¿qué pasos se deben seguir para hacer visible a la luz de llamar al feminicidio por su nombre es ocultarlo, ¿qué pasos se deben seguir para hacerlo visible? Ok, sí, no, llamar al feminicidio por su nombre no es ocultarlo. Y había dicho invisibilizarlo, creo que eso se referían. Más bien, llamarlo con homicidios con presunción de violencia, ahí es donde estamos invisibilizando un poco. O sea, se llama feminicidio, punto. Y a las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir? Bueno, ahí creo que los expertos y expertas en estadística lo sabrán más. De hecho, esta es una problemática no solo de México, es a nivel latinoamericano. Y una de las cosas que está haciendo la iniciativa Spotlight a nivel regional es buscar cómo podemos medir el feminicidio
de manera pareja en América Latina para tener cifras comparables. Entonces, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Meternos a los registros administrativos para que podamos ver, es algo sumamente, me parece, desde el área forense, pero que podamos ver cómo se llevaron a cabo estos homicidios y cómo se están haciendo las investigaciones para saber si es o no es feminicidio. En Ciudad de México, por ejemplo, se ha implementado algo que creo que ha avanzado mucho en el tema, que es que cualquier muerte violenta de mujer se investiga de inicio como feminicidio. Y ya, o sea, ya después si fue por robo o si fue por otra situación, pues saldrá en la investigación, pero de inicio investigamos pensando que es un feminicidio. Entonces, creo que este sería como el camino, meternos un poco más a los temas estadísticos. Ya lo estamos midiendo de alguna manera. Los proxies no siempre son la mejor opción. Sirven cuando no tenemos una medición exacta, pero si podemos ya llamarle como tal número de feminicidios y decir se mueren por feminicidio, probablemente no van a ser 11.5, a lo mejor van a ser menos, o a lo mejor hay una gran cifra oculta que no estamos viendo y van a ser muchas más. Pero pues la idea es ya ir hacia ese camino. Sí, que recuerdo un poco, yo también cuando estaba ahí en Iniciativa Spotlight, uno de los mayores problemas era ese, ¿no? Que ni siquiera los médicos forenses tenían las habilidades de reconocer cuándo es un feminicidio, cuándo no, qué se cataloga como tal. Entonces, lo que sí podemos tener por seguro es que esos datos que existen son bastantes pocos comparados con los que deben de ser los verdaderos. Exacto. Por aquí también tengo otra pregunta. ¿Por qué involucrar a las mujeres en la toma de decisiones en las comunidades y sobre todo como líderes de proyectos para el desarrollo? Bueno, pues un principio de liderazgo es que pues tiene que haber representación 50-50, sea el ámbito en el que sea. Y pues si no pones a las mujeres en estos espacios de toma de decisión, es muy difícil que se tome la experiencia de las mujeres para replicarla y para, por ejemplo, en proyectos de desarrollo, pues para aterrizarlo en desarrollo, ¿no? Entonces, pues esto me recuerda un poquito a aquella mesa que se hizo, me parece fue el año pasado, sobre lactancia materna, que estaban solo hombres sentados. Entonces, pues este es el fenómeno que sucede, ¿no? Traes a hombres expertos en lactancia materna, que es algo que ellos nunca van a poder vivir ni experimentar, hablarle a mujeres que somos las que lactamos, obviamente, pues no, Parece esto no funciona. Sí, no, y así se repiten muchísimas, ¿eh? O sea, si ven por ahí, seguramente van a encontrar aquí en México o en el mundo algún panel el día de hoy hablando sobre violencia de género compuesto únicamente por hombres. Entonces, esto se replica también en los niveles de toma de decisión. Si no tenemos a las mujeres sentadas en esos lugares de toma de decisión o de implementación, no se van a tomar en cuenta sus experiencias. Probablemente el proyecto no va a tener perspectiva de género y no va a incidir en alcanzar la igualdad de género. Y también, pues, por el sentido de paridad, ¿no? Que mencionaba al inicio. Si estamos en un mundo 50-50, esto se tendría que ver reflejado en todas las esferas de participación. Y ahora, cambiando un poquito el tema, tengo un par de preguntas que me imagino nos están acompañando, de acuerdo a nuestros registros, muchas personas de sociedad civil. Entonces, ¿cómo trabaja el PNUD con sociedad civil? ¿Dónde puedo obtener mayor información respecto a las organizaciones de sociedad civil con las que trabajan? Pues tenemos muchas formas de trabajo con ellos. Tenemos los colegas que nos están escuchando pues llegaron un poco tarde, pero uno de mis proyectos favoritos en cuanto a trabajo con sociedad civil es una convocatoria anticorrupción desde proyectos de la sociedad civil. Y aquí la forma de trabajo es que pues seleccionamos a los mejores proyectos. También tenemos un proyecto así con organizaciones de participación política, que me parece es la próxima ponencia. No estoy muy segura si es a las 5 o a las 6, la de Mónica. La próxima es Techos de Cristal y ya de ahí va a cerrar Mónica, que también nos va a acompañar del PNUD. A las 6 justo les pueden contar un poco más sobre cómo trabajamos participación política con organizaciones de la sociedad civil. Con las anticorrupción les damos un grant para que ellas implementen directamente el proyecto, obviamente con visión de desarrollo
y en colaboración con el PNUD en todo momento. También podemos ser socios en la implementación de proyectos con organizaciones de la sociedad civil, buscar fondos de manera conjunta, participar de manera conjunta en convocatorias internacionales de fondos, etc. Todo lo pueden ver en nuestra página, mx.undp.org. Y ahí se van a proyectos y en cada proyecto les dice cómo trabajamos con sociedad civil, porque todo lo hacemos de distintas maneras, pero sin duda estamos sumamente abiertos a colaborar con sociedad civil, a buscar oportunidades de financiamiento conjuntas. Seguramente no lo saben, pero el PNUD está en México a solicitud del Gobierno de México, dado que es un país de renta media alta y un contribuyente neto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en este sentido, no recibimos dinero de la sede, sino que tenemos que movilizar nuestros propios recursos para implementar proyectos. Así que esto también lo podemos hacer en conjunto. Eso también creo que es una información súper valiosa. Algo que también me está, una nueva pregunta que me acaba de llegar, es una buena parte, está un poco distinta, no sé si está en tu rama, pero una buena parte de los ejidos aún reconocen solo a hombres como ejidatarios y estos títulos heredan a sus hijos varones. ¿Conoces algún programa o proyecto que intente cambiar esta condición? No conozco, sé que InMujeres está trabajando en esta parte de cómo incidir en comunidades sin cambiar sus tradiciones, pero haciendo una deconstrucción de los roles y estereotipos de género, pero no sé a ciencia cierta cómo lo están haciendo ni el nombre del proyecto, pero sin duda es algo que hay que hacer. Está buenísimo. Algo que a mí me gustaría tocar un poquito más, porque creo que es un tema que después a la gente le cuesta un poco de trabajo entender, es, justo estabas hablando de cómo se relacionan, y en esta gran gráfica que después tendremos que compartir, cómo se relacionan todos los ODS el uno con el otro, ¿no? O sea, si no se logra la igualdad de género, no se va a lograr la Agenda 2030. Ahora, creo que eso es algo que a mí me puede parecer un poco sencillo de comprender, pero si pudieras ahondar un poco más en todo eso. Claro, pues no hay que olvidar, como les mencioné, que la Agenda 2030 es una agenda de derechos. Y si nos vamos un pasito atrás a los derechos humanos, pues todos los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no podemos cumplir un derecho humano en detrimento de otro derecho humano y que para ir avanzando tenemos que irlos cumpliendo todos al mismo tiempo. Entonces, dado que la Agenda 2030 es una agenda de derechos, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no podemos avanzar muchísimo en el ODS 3 y quedarnos atrás en los ODS 10 a 15, ¿no? Y pues, dado que la igualdad de género es un elemento acelerador de la agenda transversal a todos los objetivos, pues tenemos que también contemplar toda esta interrelación e interdependencia que hay de cada objetivo con la igualdad de género. Entonces, sí es complejo, porque te digo, a mí incluso como especialista en género, que es un tema que llevo varios años estudiando, a veces me cuesta ver cómo vincular un objetivo de desarrollo sostenible, sobre todo los de medio ambiente, con cuestiones de género, pero pues es algo que se puede hacer y que tenemos que hacer, solo que pues sí hay que formarnos un poquito más, primero en la sensibilidad, en la perspectiva de género, para que todos tengamos como una línea de base de lo que entendemos por sexo, lo que entendemos por género, cuáles son los impactos diferenciados para hombres y mujeres, etcétera. Y después, pues tomar cursos y capacitaciones en transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas, porque pues finalmente incluso los programas de desarrollo tienen una forma de política pública, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que nos van a funcionar para que podamos ver estas interrelaciones e interdependencias. Buenísimo. Tengo tantas preguntas. A ver, estoy intentando escoger. Aquí dice, ¿cómo hacerle desde la academia del sector público, interesante que sea parte de este panel, para que gobiernos locales en entidades federativas se homologuen en el marco nacional y se haga la igualdad sustantiva? Digo, igual ahí también sería interesante ver cómo ustedes trabajan con el gobierno federal y gobiernos locales. Sí, bueno, ahí después de la homologación no va a suceder por arte de magia la igualdad sustantiva, ¿no? Digamos que es un mini pasito para alcanzarla. ¿Cómo hacerle? Pues quien encabeza el gobierno tiene que tener esta voluntad de homologar y de pedirle a su legislativo local, así de por favor homologa las leyes,
Y nosotros desde nuestra sillita, ¿cómo podemos hacerlo? Pues ahí viene el proceso electoral, ¿no? Entonces, pues votemos por perfiles feministas, no femeninos, porque el hecho de que sea una mujer nuestra representante en automático no asegura que va a ser feminista y va a impulsar leyes feministas. Entonces, pues entérense de las agendas que traen sus candidatos y sus candidatas, voten por quien vean que trae dentro de su agenda hacer esta homologación de las normativas locales a la normativa nacional y a las internacionales. Y pues el reto es, una vez que se homologuen, porque pues ya vamos avanzando bien en ese camino, no tan rápido como sería deseable, pero bien, pues la implementación, ¿no? Entonces ahí sí nos toca como ciudadanía exigir a nuestros representantes que se implementen las leyes para que alcancemos entonces la igualdad sustantiva. Es un arduo trabajo. Este trabajo de homologación lo hace un poco más son mujeres. Tienen un estudio que sacaron, me parece, hace 3 años sobre leyes discriminatorias a nivel municipal y las propuestas que hacían ellas para homologarlas. También la iniciativa Spotlight tiene una parte importante de trabajo con los municipios de Spotlight para homologar estas leyes, pero pues sí es un trabajo como súper profundo de pues casi sentarte con el Código Civil, sí, el Código Penal, los de procedimientos y revisar artículo por artículo para ver cuál es discriminatorio y qué hay que hacer para cambiarlo. Y pues ahí también hay a veces, digo, y no sé si ya me estoy metiendo como en cosas más avanzadas de derechos humanos, pero hay un recurso en derechos humanos que es la interpretación pro persona y la interpretación, la conforme, que no es necesario que lo reformes, simplemente lo interpretas de otra manera, ¿no? Entonces, tienes la norma discriminatoria, por ejemplo, yo me acuerdo que analicé una norma en Chihuahua que era, si atrapaban a un hombre engañando a una mujer y la mujer lo mataba, no tenía ningún tipo de atenuante ni agravante, o sea, se consideraba como homicidio, pero por el contrario, si el hombre atrapaba a la mujer con su amante y la mataba, tenía un atenuante, ¿no? Porque pues pobrecito estaba celoso y pues sí la mató porque estaba enojado, pero pues entiéndanlo, ¿no? Entonces atenuaban ahí la pena del hombre. Y entonces, con esta interpretación conforme, basado en la normativa nacional y normativas internacionales en materia de derechos humanos, tú puedes, como juez, tirar la norma, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo estoy haciendo interpretación conforme a esto y esto, la norma es discriminatoria, entonces no lo hago válida y esta es la que es válida. Son técnicas un poquito más avanzadas y un poco más desde el área de derecho, pero que nos funcionan también para, si no podemos homologar las leyes, para que no haya leyes discriminatorias. Está buenísimo. Pues creo que ya con eso hay otro par de preguntas, pero las dejaré ya por el momento para no consumir el tiempo del siguiente panel. La única que sí te haré, nos preguntan si hay manera de, además de la diapositiva que vamos a compartir, de compartir toda la presentación. En caso sí, de que adelante. Sí, por favor. Buenísimo. Pues ya, eso sería todo y creo que le damos fin a este panel. La verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido de los paneles donde más preguntas hemos recibido. Muchísimas gracias, Sol. Y vemos a PNUD en 1 hora de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.